Es un nuevo libro, un nuevo capítulo y sobre todo una nueva oportunidad. Una oportunidad para mirar más profundo, para incomodarnos con preguntas que normalmente evitamos y para replantearnos qué es lo que realmente sostiene a una persona cuando todo lo demás se derrumba. Si este tipo de contenido te aporta, te mueve o simplemente te obliga a pensar distinto, suscribirte es una forma directa de apoyar que siga existiendo. Quédate hasta el final, porque lo que se plantea aquí no es motivación rápida, es una reflexión que una vez que entra ya no se va igual. Hay una idea que atraviesa todo el pensamiento de Viktor Frankl y que resulta profundamente incómoda para la mentalidad moderna. Incluso cuando te quitan casi todo, incluso cuando pierdes libertad, estatus, certezas y futuro, sigue quedando algo que nadie puede arrebatarte del todo. No es el optimismo, no es la esperanza ingenua, es algo más pequeño, más silencioso y por eso mismo más poderoso. La responsabilidad sobre cómo respondes a lo que te ocurre. Esa idea choca de frente con la narrativa actual, que nos ha acostumbrado a pensar que somos únicamente el resultado de nuestras circunstancias, que si el entorno es injusto, el sistema es hostil o la situación es extrema, entonces la reacción queda justificada, exenta de responsabilidad. Frankl no niega el horror de las circunstancias, pero se atreve a decir algo más radical. Aún ahí existe un último espacio de libertad. Cuando todo funciona, esta idea pasa desapercibida. Nadie se pregunta por su libertad interior cuando las opciones sobran, cuando hay margen, cuando la vida parece flexible. Pero cuando ese margen se reduce al mínimo, cuando las opciones externas desaparecen, esa libertad interior deja de ser un concepto abstracto y se convierte en lo único que queda. No es una libertad cómoda, no es una libertad celebrada, es una libertad austera, casi incómoda, porque implica asumir que incluso en el sufrimiento existe un grado de elección. Y aceptar eso significa renunciar a una excusa muy tentadora, la de ser únicamente víctima de lo que sucede. Perder libertad externa es devastador. Perder estatus desarma la identidad. Perder futuro rompe la narrativa con la que una persona se sostiene. Frankl vivió en un contexto donde esas pérdidas no eran simbólicas, eran reales, totales, abruptas, y aún así observa algo que contradice toda lógica superficial. No todas las personas se quebraban de la misma manera ante las mismas condiciones. Algunas se hundían rápidamente, no solo físicamente, sino internamente. Otras, aún debilitadas, conservaban algo que no se veía pero se sentía. No era fuerza física, no era esperanza en un rescate cercano, era una relación distinta con lo que estaba ocurriendo. Ahí aparece una de las ideas más difíciles de aceptar. No somos responsables de todo lo que nos pasa, pero sí de la postura que adoptamos frente a ello. Y esa postura, aunque no cambie la realidad externa de inmediato, cambia radicalmente la experiencia interna. Dos personas pueden estar sometidas a la misma situación límite y sin embargo vivir realidades psicológicas completamente distintas. Una se siente completamente anulada, reducida a objeto. La otra, aún en el dolor, conserva una sensación mínima de dignidad, de sentido, de coherencia interna. Esa diferencia no es casual, es una elección, consciente o no, sostenida día a día. Lo inquietante de esta idea es que nos devuelve una carga que muchas veces no queremos asumir, porque si siempre hay un margen de elección, entonces no todo se puede explicar por el sistema, por la infancia, por la mala suerte o por las circunstancias. Siempre queda una parte que nos pertenece y esa parte pesa. Pesa porque implica que incluso en la adversidad seguimos siendo agentes, no solo receptores. Frankl no dice que elegir bien sea fácil, dice que es posible y esa diferencia cambia todo. Cuando te quitan el estatus, desaparecen los títulos, los roles, las etiquetas con las que te presentabas al mundo. Ya no eres lo que haces, ni lo que tienes, ni lo que representas socialmente. Y entonces aparece una pregunta brutal.
¿Quién eres cuando nada de eso está disponible? Para muchos la respuesta es aterradora, porque descubren que habían construido toda su identidad sobre elementos externos. Frankl propone algo distinto. La identidad más profunda no se define por las condiciones, sino por los valores que decide sostener incluso cuando las condiciones se vuelven hostiles. Perder el futuro es quizás una de las experiencias más desestabilizadoras. No saber qué viene, no poder proyectar, no tener una narrativa hacia adelante. La mente humana necesita sentido temporal, necesita sentir que hay algo por lo cual caminar. Cuando eso se rompe, aparece el vacío. Frankl observa que quienes lograban sobrevivir psicológicamente no eran necesariamente los más optimistas, sino los que lograban conectar con un sentido que no dependía de una fecha, de una liberación concreta o de una promesa externa. A veces era una persona amada, a veces era una tarea pendiente, a veces era simplemente la decisión de no traicionar ciertos valores internos, pasara lo que pasara. Aquí aparece una distinción clave. Sentido no es lo mismo que placer, ni que comodidad, ni que éxito. El sentido puede coexistir con el sufrimiento. De hecho, muchas veces solo se revela plenamente cuando el sufrimiento aparece. Eso no significa buscar el dolor ni romantizarlo, significa reconocer que cuando el dolor llega, la pregunta relevante no es solo ¿por qué a mí?, sino ¿para qué ahora? Esa pregunta no elimina el dolor, pero le da una dirección. Y la dirección, incluso mínima, puede marcar la diferencia entre resistir y derrumbarse. Cuando todo es impuesto desde afuera, cuando las decisiones externas desaparecen, la actitud se convierte en el último territorio propio. Nadie puede obligarte a pensar de una determinada manera, a interpretar lo que ocurre de una forma específica, a renunciar completamente a tu criterio interno. Pueden presionarte, castigarte, condicionarte, pero ese último espacio sigue siendo tuyo. Frankl insiste en que ese espacio no es abstracto. Se manifiesta en pequeñas decisiones cotidianas, en cómo tratas a otros, en cómo te hablas a ti mismo, en si te permites deshumanizarte o no. Esta idea es incómoda porque rompe con la fantasía de que la libertad solo existe cuando hay opciones visibles. Frankl muestra que la libertad más profunda no depende de la amplitud de alternativas externas, sino de la capacidad de elegir una postura interna. Esa libertad no te saca del problema, pero te saca de la desesperación absoluta. Y eso, en contextos extremos, puede ser la diferencia entre perderlo todo o conservar algo esencial. Cuando alguien pierde todo lo externo, queda expuesto a sí mismo. Ya no puede distraerse con consumo, con roles, con validación social, queda frente a su diálogo interno y ahí se define mucho más de lo que solemos admitir. Hay personas que ante esa exposición descubren un vacío que no sabían que existía. Otras descubren una fortaleza silenciosa que nunca habían probado, no porque fueran especiales, sino porque en algún punto habían desarrollado una relación distinta con el sentido. Frankl no presenta esto como una teoría cómoda, lo presenta como una observación dura. El ser humano no siempre puede elegir lo que le sucede, pero siempre está llamado a elegir cómo responder. Esa llamada no desaparece en la adversidad, se vuelve más clara. Y responder no significa ser héroe, ni sonreír en el dolor, ni negar la angustia. Significa asumir que incluso en la peor situación hay una forma de preservar la dignidad interna. Este capítulo nos enfrenta a una pregunta que preferimos evitar porque desarma las certezas más cómodas. Si mañana perdieras todo lo que hoy usas para definirte, ¿qué quedaría de ti? No lo que posees, no lo que haces, no el lugar que ocupas en una estructura, sino aquello que no puede ser retirado con un cambio de contexto. Cuando desaparecen los títulos, los ingresos, los planes, las rutinas y las miradas externas, queda un silencio incómodo. Y en ese silencio aparece la pregunta real,
la que no se responde con discursos aprendidos ni con frases hechas. ¿Qué valores seguirías sosteniendo cuando ya no obtienes nada a cambio? Cuando actuar con coherencia no te da ventaja, ni reconocimiento, ni seguridad. Cuando hacer lo correcto no es rentable ni aplaudido. Ahí los valores dejan de ser una idea bonita y se convierten en un ancla o en una carga. Algunos se sostienen porque están profundamente integrados, otros se caen porque solo existían mientras las condiciones eran favorables. Y ese descubrimiento, aunque duela, es profundamente revelador. ¿Y qué forma de responder al mundo seguiría siendo tuya cuando nadie te está mirando? Cuando reaccionar con rabia sería comprensible, cuando rendirse sería justificable, cuando endurecerte parecería lógico. La forma en que respondes en esos momentos no define si eres fuerte o débil, define desde dónde vives, define si actúas únicamente desde el reflejo o desde un criterio interno que has construido con el tiempo. Esa forma de responder no nace en la crisis, se revela en ella. No es una pregunta para responder rápido, porque las respuestas apresuradas suelen estar contaminadas de idealizaciones. Todos creemos saber quiénes seríamos en una situación límite hasta que la situación llega. Por eso esta pregunta no busca una conclusión inmediata, sino un proceso de observación. Dejarla reposar implica permitir que confronte decisiones pasadas, elecciones cotidianas y renuncias silenciosas. Implica revisar si la identidad que mostramos coincide con la que sostendríamos cuando ya no hay nada que proteger. De su respuesta depende mucho más de lo que parece, porque ahí se define la solidez interna de una persona, no en los momentos de expansión, sino en los de contracción, no cuando todo suma, sino cuando casi todo resta. Esa respuesta marca la diferencia entre vivir una vida sostenida por condiciones externas y vivir una vida anclada en algo más profundo. Y aunque nadie desea llegar al punto de perderlo todo para descubrirlo, entender esta pregunta ahora puede cambiar la forma en que se vive mucho antes de que la vida obligue a responderla. En una sociedad que asocia libertad con consumo, con movimiento, con opciones infinitas, esta visión resulta casi subversiva. Nos recuerda que la libertad más importante no es la que se exhibe, sino la que se ejerce internamente, que el estatus puede desaparecer, el futuro puede volverse incierto, las condiciones pueden volverse extremas, pero mientras una persona conserve la capacidad de elegir su actitud, no ha sido completamente derrotada. Y tal vez ahí está la lección más incómoda y más poderosa de todas. Cuando te quitan todo no queda la nada, queda la responsabilidad, no como una obligación moral impuesta desde afuera, sino como una verdad inevitable que emerge cuando ya no hay dónde esconderse. La responsabilidad de decidir quién eres frente a lo que ocurre aparece justo cuando desaparecen las excusas, cuando ya no puedes culpar al contexto, al rol, al título o a la promesa futura. En ese punto, la vida deja de preguntarte qué quieres y empieza a exigirte algo mucho más crudo. ¿Qué postura vas a tomar frente a lo que no elegiste? No es una carga ligera. De hecho, muchas veces es una carga que duele aceptar, porque asumir responsabilidad en medio del dolor implica renunciar a la comodidad de la victimización total, implica reconocer que aún herido, aún limitado, aún cansado, sigues teniendo una pequeña pero decisiva capacidad de elección, y esa capacidad no garantiza resultados favorables, ni alivio inmediato, ni justicia. Garantiza algo más profundo, coherencia interna, la posibilidad de no traicionarte del todo, incluso cuando todo alrededor parece empujarte a hacerlo. Esa responsabilidad devuelve dignidad precisamente porque no depende de la aprobación externa ni de las condiciones ideales. La dignidad no nace de ganar, ni de ser visto, ni de tener razón. Nace de actuar en consonancia con lo que consideras valioso, incluso cuando hacerlo no te reporta beneficios visibles. En contextos extremos, esa coherencia se vuelve un acto silencioso de resistencia.
No cambia el mundo de inmediato, pero impide que el mundo te cambie por completo desde adentro. Responder desde el criterio y no solo reaccionar desde el miedo marca una diferencia que a veces solo se percibe con el tiempo. El miedo busca preservar, evitar, proteger a corto plazo. El criterio, en cambio, introduce perspectiva. Pregunta no solo qué duele menos ahora, sino qué tipo de persona estás siendo mientras atraviesas esto. Y esa pregunta, aunque incómoda, eleva la experiencia humana, incluso en medio del sufrimiento. Te devuelve agencia cuando todo parece diseñado para quitártela. Mientras puedas responder desde ese lugar, sigues siendo sujeto de tu vida, no en el sentido romántico de control absoluto, sino en el sentido más austero y realista de participación consciente. No eres solo alguien a quien las cosas le pasan, sino alguien que interpreta, decide y actúa dentro de un margen, por pequeño que sea. Y ese margen, aunque invisible para otros, lo es todo para quien lo habita. Ser objeto de las circunstancias es dejar que lo externo determine por completo lo interno. Ser sujeto es reconocer que, aunque no controles lo que ocurre, sí participas activamente en cómo eso se integra a tu historia. Esa diferencia no elimina el dolor, pero lo transforma. Ya no es solo sufrimiento pasivo, sino experiencia con significado. Ya no es solo pérdida, sino prueba de carácter. Y en esa transformación, silenciosa pero profunda, la persona no sale intacta, pero tampoco sale vacía. Quizás por eso esta lección incomoda tanto, porque no ofrece consuelo fácil ni culpables claros. Ofrece responsabilidad, y la responsabilidad, cuando se asume de verdad, no aplasta, ordena, da forma, devuelve un centro interno desde el cual volver a pararse, incluso cuando todo lo demás se ha caído. Este no es un mensaje para minimizar el dolor ni para exigir fortaleza artificial. No es un llamado a ser fuerte cuando el cuerpo y la mente están agotados, ni una invitación a negar el sufrimiento con frases vacías. El dolor existe, pesa, atraviesa y en muchos casos deja marcas que no se borran. Reconocer la responsabilidad interior no significa negar la herida, sino mirarla de frente sin permitir que se convierta en la única identidad posible. Hay una diferencia profunda entre aceptar el dolor y dejar que el dolor decida por completo quién eres. Es más bien una invitación a recordar algo que suele olvidarse cuando todo se vuelve oscuro. Incluso en los escenarios más adversos, el ser humano no se reduce únicamente a lo que le sucede. No es solo la suma de golpes, pérdidas o injusticias, es también y sobre todo la forma en que procesa, interpreta y responde a aquello que no pudo evitar. Esa respuesta no siempre es heroica ni ejemplar, a veces es simplemente resistir un día más sin traicionarse del todo. Y aún eso, en ciertos contextos, ya es un acto profundamente humano. Decidir qué hacer con lo que te pasa no implica controlar el resultado, implica elegir la postura interna desde la cual atraviesas la experiencia, implica decidir si el dolor te vuelve más rígido o más consciente, más cerrado o más lúcido, más amargo o más profundo. No hay respuestas correctas universales. Hay elecciones íntimas que se toman en silencio, muchas veces sin testigos, y que definen la relación que una persona establece consigo misma a largo plazo. Esta comprensión no hace la vida más fácil, no reduce el sufrimiento ni promete finales felices garantizados. De hecho, muchas veces la hace más exigente porque elimina la posibilidad de delegar completamente la responsabilidad en el exterior, pero la vuelve más humana porque restituye algo esencial, la capacidad de sentido. Incluso cuando el contexto es absurdo, injusto o doloroso, el ser humano conserva la posibilidad de responder con significado, y el significado, aunque no cure, sostiene. Ser humano no es vivir sin dolor, es vivir con la capacidad de darle una forma a ese dolor, de integrarlo a una historia que no se limite a la victimización ni al resentimiento,
de reconocer que, aunque no elegimos muchas de las circunstancias que atravesamos, sí participamos activamente en la construcción de lo que esas circunstancias hacen de nosotros. Y en esa participación frágil pero real reside una de las formas más profundas de dignidad. Tal vez por eso esta idea atraviesa el tiempo con tanta fuerza, porque no promete salvación externa ni soluciones rápidas. Propone algo más silencioso y más difícil: asumir que aún en la oscuridad seguimos siendo autores parciales de nuestra vida, y que esa autoría, aunque limitada, es suficiente para mantener viva la chispa de lo humano. Este libro no se lee como se consume contenido cualquiera. Este libro se queda contigo, se filtra en tus pensamientos, reaparece cuando tomas decisiones y te incomoda justo cuando crees que ya lo entendiste todo. Cada capítulo deja una enseñanza que no siempre es evidente al principio, pero que empieza a hacer ruido con el paso de los días, cuando la vida te pone a prueba y te obliga a mirarte con más honestidad. No son frases bonitas ni motivación vacía, son ideas que te empujan a pensar mejor, a cuestionar lo que das por hecho y a asumir una responsabilidad más consciente sobre quién estás siendo. Si algo de lo que escuchaste en este capítulo te hizo pausar, dudar o replantearte algo, entonces este libro ya está cumpliendo su función. Por eso te invito a suscribirte y a estar muy atento a los próximos capítulos. Lo que viene no busca agradar ni tranquilizar, busca despertar, busca incomodar lo suficiente como para que no sigas viviendo en automático, porque entenderte un poco más, decidir con más criterio y vivir con más intención no es algo que se resuelva en un solo capítulo, es un proceso, y este libro apenas está empezando.